No fue hace mucho tiempo que India era representada en Occidente con imágenes de vacas caminando por las calles y personas montadas en elefantes. Sin embargo, en los últimos 75 años, este país ha dejado su huella en la tecnología espacial, las telecomunicaciones, la agricultura, la producción de energía y la biotecnología, por mencionar unos pocos campos, dice, por ejemplo, una nota de la Deutsche Welle. Entre otras cosas, India tiene más de 750 millones de usuarios de Internet, lo cual muestra lo rápido que el país ha progresado en la era digital. ¿Qué les dejó esta experiencia a jóvenes políticos uruguayos? Bueno, lo vamos a conversar en los próximos minutos con dos personas justamente que hicieron este viaje y conocieron India a partir de esta celebración. Está con nosotros la alcaldesa del municipio CH de Montevideo, la nacionalista Matilde Antía. ¿Qué tal, Matilde? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y también el asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, integrante del Partido Colorado. Diego, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cuánto hace que llegaron? Llegamos hace ya 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Ay, para mí fue una eternidad. Sí. El viaje de regreso fueron 50 y pico de horas, así que tardamos una semana, creo, en recuperarnos de todo el... Y el jet lag y todo lo demás, ¿no? Exacto, sí. Bueno, cuéntanos, primero, ¿cómo surgió el viaje y qué características así en general tuvo? Bueno, a nosotros dos nos hablan más o menos al mismo tiempo, a fines de junio. A mí, muy extraño, me hablan por Instagram y me manda un mensaje la embajada de Argentina, de India. Y bueno, me invitan, me cuentan cómo es el programa, que son para jóvenes líderes, es un intercambio a India, y que es toda una invitación de un consulado de relaciones culturales de allá. Y bueno, lo primero que digo es sí. Y después me pongo a averiguar y sé que sabía que habían invitado a Diego. Yo a Diego ya lo conocía por el trabajo, así que bueno, nos pusimos en contacto y fuimos para allá. La delegación uruguaya fueron 4 uruguayos, nosotros 2, Ignacio Fagalde, un militante del Partido Nacional, y Federico Delgado, que es director de descentralización en INJU, el Instituto Nacional de la Juventud. Así que los uruguayos fuimos nosotros y allá nos encontramos con todo un grupo inmenso que bueno, había gente de Zambia, de Francia, de Guatemala, Honduras. La verdad estuvo muy interesante. Bueno, lo que los indios querían es mostrarnos cómo es su cultura, su democracia, sobre todo, de la cual están muy orgullosos. Y bueno, que vivamos un poquito de eso que a nosotros nos queda tan lejos y que creo que de los 4 que fuimos decíamos es imposible ir a India algún día en la vida, o no están las prioridades, así que bueno, tuvimos esa oportunidad para ir. ¿Con qué imagen iban? ¿Con qué preconceptos llevaban de la India? Mira, ese es todo un tema, porque constantemente nos preguntaban todos, desde los ministros que conocimos hasta los políticos, hasta las personas de la academia que nos presentaron, nos preguntaban, bueno, qué pensábamos de la India antes de ir y con qué nos llevábamos, ¿no? Y ellos creo que son muy conscientes de la visión a veces muy negativa que tienen en el resto del mundo de su país, y creo que les parece muy injusto también. Entonces, hablamos mucho de eso en el grupo, ¿no? Yo personalmente creo que tenía una visión más o menos informada de las cosas negativas que vería, ¿no? Las deficiencias que tienen en materia de pobreza, de desigualdad, de desigualdad también de todos los tipos, ¿no? Un sistema de castas, desigualdad de género, etcétera. Pero por otro lado también sabía que es una de las mayores potencias del mundo económicas, está creciendo de una manera increíble, sacando a gente de la pobreza de forma espectacular, y que además tienen una industria médica, de la medicina y de la tecnología que se está volviendo las mejores del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que se corroboraron un poco mis cosas negativas y positivas, por así decirlo. ¿No? ¿Les cambió la imagen considerablemente o no? A ver, yo iba con más visión un poquito más negativa. Me llamó muchísimo la atención el desarrollo que tiene India en cuanto a, bueno, yo no tenía ni idea de que tenían satélites, y fuimos a un museo y bueno, y en todas las charlas que tuvimos aprendí un montón de cosas que nunca había leído o que nunca me habían interesado ni siquiera. La realidad es que hay algunas cosas que sí se cumplen, como esta que menciona Diego. Siempre el uruguayo te dice vas a ver gente por todos lados, donde vos camines hay gente,
vienen y te hablan porque sos turista y porque sos distinto, entonces se te acercan, son curiosos, te miran mucho. Y bueno, esas son cosas que se corroboraron. Sabíamos que el tema de la pobreza iba a ser importante y bueno, a los hechos está. Pero después es un país, es muy, a mí me llama la atención el contraste porque nosotros nos movíamos mucho en ómnibus con toda la delegación y veías un parque al mejor estilo inglés, todo perfectito, y después veías más, bueno, los bazares, que son unas ferias enormes con todo, con gente por todos lados que te habla, que se gritan, que las bocinas, o sea, más como caos. Veías una parte muy ordenadita, el pasto lindito, todo hermoso, y después un caos. Eso fue lo que más me llamó la atención, porque es muy distinto a lo que se vive acá o en algunos otros países. Yo creo que también marca mucho una visita corta como la nuestra, se marca por los contrastes que tenemos con Uruguay, ¿no? O sea, no debe haber países más distintos en el mundo. O sea, realmente tenemos lo que nosotros decimos, bueno, ¿qué somos en Uruguay, no? Somos un país pequeñísimo, 3 millones de habitantes, muy homogéneo, clase media fuerte, la religión, bueno, es un estado secular fuerte, ¿no? La India son 1.300 millones de habitantes, un continente, decenas de lenguas, decenas de religiones, ¿no? Miles de partidos políticos, ¿no? La clase media me parece que no es inexistente en absoluto, pero hay una pobreza enorme y una desigualdad enorme, ¿no? Entonces, es un país tan distinto al nuestro que no creo que todo el tiempo nos preguntábamos, bueno, ¿cómo se puede gobernar esto, ¿no? Realmente, ¿cómo funciona, ¿no? Ahí me decían fuera de micrófono, pese a esas desigualdades y a esas situaciones tan diferentes, tienen un nacionalismo muy fuerte, ¿no? Sí, esa es una de las cosas que más nos llamó la atención. Obviamente nosotros fuimos a un programa en el cual nos hablaban de la democracia en todo momento, pero realmente nosotros con la democracia consolidada que tenemos y que la apreciamos mucho, ellos la aprecian el triple o 10 veces más, te diría. Todo se entornaba en cuanto a la gran democracia que tiene India, que es una democracia que no viene hace mucho, son 75 años. Bueno, ahora fin de semana cumplieron 76 años de democracia, pero el esfuerzo que ellos le meten a tener esa democracia, bueno, yo te contaba antes cómo es la corte electoral allá, el sistema electoral. Ellos no tienen voto obligatorio, o sea, es a voluntad, pero vota más del 65% de la población. Estamos hablando de 850 millones de personas, ¿no? Sí. Impresionante. No, y un porcentaje muy alto para todos los países que no tienen el voto obligatorio, ¿no? Sí, es altísimo. Y bueno, fuimos a la Comisión Electoral de India y además tienen voto electrónico, que eso es algo bastante avanzado. No, y claro, te lo contaba fuera de micrófono, ¿no? Nos mostraron un video sobre cómo hacían para llegar los funcionarios de la Corte Electoral, cómo hacían para llegar a poblados que a lo mejor están a miles de metros sobre el mar, perdidos en alguna montaña, iban caminando con burros encima de la montaña y por lagos y no sé qué, cosas que para nosotros acá en Uruguay son increíbles, ¿no? Y más allá de que sin duda la democracia de ellos tiene unas deficiencias tremendas si se compara con la nuestra, hay que imaginarse lo que es durante 75 años desde su independencia lograr que se mantenga estable, que nosotros no lo logramos. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Nosotros, está bien, Matilde decía lo del concepto que tenemos y ellos valorándola más, pero claro, pero también es cierto, nosotros no la tuvimos ininterrumpida, ellos sí. Ellos sí, y con esa población tan heterogénea, tan enorme, tan grande, ¿no? Todos estos problemas, y a pesar de eso, bueno, la democracia se mantiene, ¿no? Y claramente era un tema para ellos vital, en el sentido de que constantemente nos repetían, somos la democracia más grande del mundo. Ese es su eslogan, ¿no? Últimamente, sí, ¿no? Es como un eslogan, sí, realmente. Somos la democracia más grande del mundo. Y tienen utilizando sobre todo, supongo, un juego con China. Sin duda, sí. Sin duda. Un contraste. Es como la gran competencia. Sí. Y tienen el Museo de la Democracia, nos contaban cómo... Fueron, ¿no? Al Museo de la Democracia. Fuimos a una cantidad de museos donde se veía claramente que el tema de la democracia y de la política dentro de un marco democrático era muy importante, ¿no? Y mostraban cómo la historia milenaria que tienen ellos, ¿no? Que también contrasta con lo nuestro, ¿no? Miles de años de cultura y de historia. Parece que algún tipo de democracia, de decisión asamblearia, etcétera, siempre estuvo presente, ¿no? Entonces como que lo sienten algo muy, muy propio, muy importante.
De hecho, el Partido Popular Indio es el mayoritario allá, y el eslogan que tienen ellos es: el nacionalismo es nuestra inspiración. Se engancha a todo lo que nosotros venimos diciendo, ¿no? La verdad que ese factor es el que más me impresiona de ellos. En una población que, a decirlo, muy joven, ¿no? ¿O qué vieron? Sí. ¿Con qué se encontraron? No, vimos de todo. Me parece que vimos un poco Veía de todo. más de la mitad de la población tiene menos de 25 años. Claro, ¿Puede ser? en lo que destaca India con relación a otras potencias mundiales es que ellos siguen creciendo. O sea, ahora mismo son 1.300 millones de habitantes, pero para 2050 van a ser 1.500 millones de habitantes, y recién en 2050 empiezan a bajar. Esa es la expectativa que ellos tienen, ¿no? Claro, cuando nos presentaron esto en un instituto económico que estuvimos ahí, o en la Cámara de Industria fue, me acuerdo que yo levanté la mano y dije: che, miren que ya son muchos, o sea, el mundo no da para tanta gente, ¿no? Pero claro, ellos siguen creciendo, y en cambio China, y ni hablar las demás potencias mundiales, retroceden en población, ¿no? Entonces, hoy son la sexta economía del mundo y van a ser la tercera en poco tiempo, ¿no? Y ya tienen, o se estima que ya tienen o van a tener dentro de muy poco tiempo más habitantes que China, ¿no? Entonces, es un país que hay que mirar claramente, ¿no? ¿Con qué se encontraron en el día a día? Mercedes destacaba lo del perdón, Matilde, estoy bautizando, Matilde, destacaba lo del el contraste con esa plaza, ¿no? ¿En qué otra cosa? Por ejemplo, en materia de conectividad, destacábamos el factor tecnológico, ¿no? Y lo del voto electrónico, por ejemplo, decían el WhatsApp y cómo se usa ahí. Hemos conocido muchas noticias respecto a bueno, cosas terribles incluso que se han dado, ¿no? De esas matanzas a partir de difamaciones por WhatsApp. Pero a lo que voy es, por ejemplo, en el día a día de ustedes, ¿se encontraron, tenían conectividad en todos lados? ¿Qué percibieron en ese sentido? Sí, conectividad teníamos. India es enorme y obviamente había algunos lugares donde nos perdíamos un poquito, pero la conectividad siempre estaba. De hecho, estando allá, esto fue bastante famoso a nivel mundial, sí, ¿no? Estando allá, nosotros justo habíamos estado en una ciudad que es una de las más limpias de India, y sale la noticia de que un gobernante o gobernador o un político, no recuerdo muy bien, de India estaba con un ambientalista en un río, y para probarle que el río no estaba contaminado tomó un vaso de agua y terminó internado, y creo que al final falleció. Y claro, esto lo hablé con un funcionario del gobierno de ellos que nos acompañaba a nosotros, y le decía: pero ustedes nos vienen a hablar de cómo es esta gran ciudad, de que es todo, de que reciclan todo, y mirá lo que acaba de salir, esto está en todos los portales de mi país. Y dice: no, eso no se debería de saber, como que lo trataban de ocultar un poquito, ¿viste? O sea, igual nosotros íbamos siempre con la idea de, bueno, ¿qué podríamos rescatar para nuestro país, ¿no? Sí. Porque siempre hay cosas para aprender, ¿no? Y realmente había. Es decir, esta ciudad, Matilde le interesó especialmente por su rol acá como alcalde. Como alcalde, ¿no? Y ahora seguro que cuenta, ¿no? Pero era una ciudad realmente que llamaba la atención por lo limpia que era, a pesar de las carencias urbanas que tenía, que eran evidentes, ¿no? Pero era muy limpia, ¿no? Y nos mostraron cómo eso se lograba, ¿no? Sí. A mí personalmente ¿De qué ciudad estamos hablando? ¿Cómo se llama? Se llama Indore. Queda bastante en el medio, es un estado que se llama Madhya Pradesh. Y es el estado central de India, queda bien en el medio, todo, desde una punta hacia la otra tenés 12 horas, digamos. Y bueno, es uno de los más grandes, es uno de los más poblados, sacando a Delhi, ¿no? A Nueva Delhi. Y esta ciudad tiene casi las mismas características en cuanto a población de Montevideo, ¿no? Uh-huh. Es una ciudad de 2 millones de personas, es hasta un poquito más que nosotros. Y claro, y nosotros llegamos y nos dicen: bueno, ustedes van a conocer la ciudad más limpia de India, que ha ganado premios de todo tipo consecutivamente, y que este modelo que están aplicando en esta ciudad se va a replicar, se está replicando ya en otras ciudades de India. Y lo que hacían ellos, que está un poquito complicado para bajarlo a tierra acá en Montevideo, pero bueno, capaz que algo yo ya me quedé pensando. El sistema de ellos es un camión que tiene distintos huequitos,
y que pasa con una canción que año a año la cambian, entonces la gente se aprende la canción y es una canción que educa a la gente en cuanto a reciclaje, y pasa puerta a puerta. Entonces las personas van, dejan sus residuos, eso va a una planta de clasificación, ahí ellos hacen compost, con el compost hacen un biogás, que después lo utilizan, y clasifican también todo lo que es cartón, vidrio, plástico, y bueno, y todo eso lo reciclan. Vos caminás y no ves papeleras, no ves contenedores, no ves basureros, que eso en otras ciudades lo hemos visto, y realmente es impresionante. De hecho, en Nueva Delhi vos hablabas al principio sobre las vacas en la mitad de la ciudad, en Nueva Delhi nosotros lo vimos. En esta ciudad lo que hicieron es sacar a los animales. Nos mostraban fotos en 2015, una ciudad que en una esquina había todo un basurero enorme, un basural enorme, las vacas comiendo de esa basura, que además es medio controversial, ¿no? Porque las vacas para ellos son como sagradas. Son sagradas, claro. Y bueno, lo que hicieron fue sacar todo eso, sacar a los animales, meter a la policía y a todos los funcionarios. Tienen como una flota de vehicular enorme que están dando vueltas por toda la ciudad, educando a la gente. Si a vos te ven tirar algo en la calle, van, te dicen no, esto no se tira acá, recógelo, te lo guardás y lo depositas en tu casa, en tu basura, hasta que después venga tu camión y tú lo clasifiques. Tienen como está muy salado lo que hicieron en llegarle a la gente y estás hablando de relativamente poco, ¿no? En pocos años. ¿Cuánto Muy dijiste? pocos 2015 tenían 2015. esas fotos del basural. Sí, es que eso fue lo que más me impresionó. Nosotros venimos con un problema en la basura, como te digo, hace añares, por lo menos desde que yo nací, y sé que desde antes también. Y siempre se dice que no, que el tema de la basura no es algo que se arregla de una gestión a la otra. Bueno, los indios lo solucionaron en 4 años. Sí, eso fue muy Y impresionante. un estado mucho más crítico del que estaba Montevideo, ¿no? De que está hoy en día Montevideo. O sea, estamos hablando de que el centro de la ciudad, como si acá en la Plaza Independencia tuviéramos una basura enorme. Lo que es para ellos el Felipe Cardoso, antes eran montañas y montañas de basura, como lo es hoy acá. Hoy nosotros fuimos y era esta planta de reciclaje, no hay nada. Realmente fue muy impresionante. Yo me quedé ¿Y el muy grado de impresionada. desarrollo de la ciudad? Bueno, la ciudad, ese era el contraste que teníamos, ¿no? Habían muchas viviendas en ruinas. Vos veías como eso de que no te terminaba de cerrar al 100% de lo que vos veías, porque veías un piso, unas veredas, todo limpio, los parques limpios, pero después las viviendas estaban más deterioradas, bueno, al mejor estilo India, digamos, Claro, más algo, rústico. era algo muy confuso ver una ciudad con mucha pobreza, con muchas carencias urbanísticas, digamos, pero a la vez cuando te concentrabas, porque estuvimos con las autoridades y nos mostraban la ciudad, nos mostraban todo el funcionamiento de este sistema, claro, te decían, pero mirá, es que no hay basura, y realmente no hay basura, ¿no? Y nosotros viviendo en Montevideo, donde hace 1000 años que tenemos estos problemas, decíamos, mira, la verdad que sí se puede, ¿no? Y eso nos llamó mucho la atención, ¿no? Pero no fue lo único, hubo varias cosas que la verdad que... a mí, por ejemplo, me gustó mucho un museo que tienen, se llama Museo del Primer Ministro o de los Primeros Ministros. Ajá. Y básicamente es una casa enorme, con una parte muy moderna, otra más tradicional, donde cada primer ministro lo que tiene que hacer es, de alguna manera, hacer el cuarto, la sala del primer ministro anterior. Y básicamente exponer solamente los logros y las cosas positivas que de alguna manera contribuyó a la democracia del país, ¿no? Entonces, Interesante. Tiene que, ¿no? se tiene que encargar de preservar aquello positivo. Exacto, ¿no? Por más que sea su contrario. contrario político. Sí. Y claro, es yo creo que parte de una mística que ellos eso necesitan para crear una nación tan heterogénea, ¿no? Y mostrar, bueno, es decir, tiene sus luces y oscuros, ¿no? No presentar las cosas de forma objetiva, ¿no? Pero también tiene eso de reconocer que todos los partidos políticos, incluso enemigos, bueno, todos han aportado a el progreso del país, ¿no? Y eso es lo que te quedabas cuando salías del museo, ¿no? Creo que eso estaba muy bueno. Conocer el funcionamiento de las instituciones democráticas de la India, profundizar en su diversidad cultural y derribar o confirmar mitos. En eso consiste el programa Generation Next Democracy que lleva adelante el Consejo Indio para las Relaciones Culturales. Y de eso estamos conversando esta mañana, conociendo la experiencia concretamente en diálogo con 2 de los jóvenes políticos uruguayos invitados. La alcaldesa del municipio CH de Montevideo, Matilde Antía, y el asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo.
tenemos tanto y se van acordando de alguna cosa y vamos mechando la charla. Pero, a ver, me decían, a propósito de algunas cosas que les habían llamado la atención, la economía informal prácticamente, no en su totalidad, pero casi, ¿no? Sí, alrededor de un 80%. De hecho, nosotros, Diego contaba que 80% de economía informal. Sí, todos los trabajadores informales, ¿no? O sea, los que trabajan en India, el 80% tiene un trabajo informal. Más del 80%. Y Diego contaba que habíamos ido a la Cámara de Comercio e Industria y ellos nos contaban que más del 95% de las pymes no están registradas. No tienen nada en regla, digamos. Uh-huh. Y bueno, y eso deriva a que muchísima gente trabaja de forma informal. Eso es impresionante porque, de hecho, nosotros nos poníamos a pensar, bueno, viene la pandemia y ¿qué hacen? Porque hay muchos que son de ambulantes, que venden en la calle, que tienen algún puestito en la feria y con la pandemia, ¿qué pasó? ¿Y qué les decían? Bueno, ellos dicen... ¿Qué presencia del Estado tuvieron y tienen en general? Ellos estaban muy orgullosos de su campaña de vacunación, pero infinitamente más que nosotros incluso. Lo presentaban como la demostración del poder que tiene el Estado de la India, porque de hecho tuvo sus propias vacunas, hizo todo un sistema que fue muy, muy reconocido a nivel mundial, ¿no? Los contrastes estos se daban también en eso, ¿no? Es decir, ellos, digamos, tienen un 80% de informalidad, ¿no? Una pobreza enorme, pero a la vez todas esas personas que vos ves en la calle, a veces que te da la impresión, no lo sé, pero que te da la impresión que a lo mejor duermen en la calle o no, probablemente son analfabetos, etcétera, a pesar de eso tienen un celular y pagan todo de forma digital, ¿no? Y realizan, tienen una conexión con el Estado, reciben ciertos servicios, todo de forma digital con el celular, ¿no? Entonces son como contrastes que muestran que no necesariamente tenés que seguir el mismo camino gradual para desarrollarte, ¿no? Como que podés tomar atajos. A ver, explícamelo, ¿no? Desde el punto de vista técnico, como decías en la claro, tanda, desde el punto de vista politológico, ¿cómo se considera esos grandes saltos? Desde la ciencia política se usa el término leapfrogging, que es como un salto de rana, ¿no? Es decir, eso, ¿no? Es decir, yo tengo una población que a lo mejor creo que el 40% es analfabeta, ¿no? Pero a pesar de eso le puedo dar un celular, le puedo poner una app pública, ¿no? O al menos de una empresa india, que sea lo suficientemente fácil como para que ellos tengan una cuenta bancaria y puedan acceder a esa cuenta y pagar todo lo que se les dé la gana a través de eso, ¿no? Y reciban ayuda estatal, etcétera, ¿no? Entonces es como un salto cualitativo que le cambia la vida a la gente, sin capaz haber hecho el camino tradicional, ¿no? Que han hecho otros países del mundo, ¿no? Creo que esas cosas llamaban mucho la atención, esos contrastes enormes de logros increíbles, pero a la vez en un marco que todavía hay mucha desigualdad, mucha pobreza, mucho problema, ¿no? Tengo varios mensajes con preguntas. Por ejemplo, Gustavo dice, me gustaría saber qué vieron en relación con los derechos humanos y la cuestión de género. Mucho se dice de la inseguridad que viven las mujeres y lo natural que es la violación, dice. Bueno, yo acá tengo dos opiniones. De acuerdo a lo que yo viví como mujer turista, ahí, la realidad es que muchas mujeres, cuando vas caminando, no ves muchas mujeres en la calle. Ajá. A su vez se sumaba de que, bueno, obviamente nosotros la pinta de turista se veía a leguas y yo sentía como una mirada constante a nosotros, sobre todo a mí. De hecho, mis compañeros, yo viajé con 3 hombres, mis compañeros uruguayos me recalcaban todo el tiempo, no, es impresionante cómo te miran, es impresionante cómo te miran. Y desde ese punto me sentí como un poco incómoda. Ajá. De hecho, había algunos que, bueno, se acercaban, pedían alguna foto. Eso fue bastante chocante, en realidad. Hasta recuerdo, en algún momento estábamos en una plaza relativamente famosa, en Nueva Delhi, y venimos caminando y un indio me mira y se para y se queda fijo mirándome de arriba hacia abajo, y me vino como una sensación al pecho que dije, bueno, hay que salir a correr. Salimos corriendo. Y eso, más del punto de vista social y cultural, ¿no? Vos ves, las mujeres que ves están todas tapadas, más por un tema de religión también y cultural. Pero por otro lado, hablamos con los que nos invitaron y realmente, y esto sí es verdad, tienen las mujeres tienen muchísima participación en la política. De hecho, recién le decía a Diego que hubo una primer ministra que se llama Indira Gandhi, hace años antes, que fue la segunda mujer electa en el mundo para gobernar algún país.
Y de hecho, mientras estábamos ahí, el gran acontecimiento, que estuvimos a punto de ir a su discurso inaugural, pero al final no fuimos, salió electa la presidenta, cuyo rol, esto es un sistema parlamentario, ¿no? Su rol es más o menos como defender la Constitución, algo así, ¿no? Y la presidenta que fue electa todo el mundo estaba muy orgulloso porque era una mujer, una líder tribal de un estado extremadamente pobre, ¿no? Con la piel muy oscura, que también hay mucho racismo también en la India, ¿no? Y a pesar de eso fue elegida esta mujer, ¿no? Entonces había como un contraste muy extraño. Y lo otro era que, bueno, como era un viaje diplomático, entre comillas, intentaban mostrarnos siempre lo bueno. Y además creo que hay un tema cultural de mostrarle al extranjero solo lo positivo, ¿no? Eran muy hospitalarios y a la vez siempre te mostraban solo lo positivo, ¿no? Entonces, cuando alguna persona de la comitiva preguntaba, bueno, pero ¿y la violencia contra las mujeres, la desigualdad? Se ponían muy a la defensiva, ¿no? Pero lo que veíamos sí era siempre eso, muy pocas mujeres en la calle. Claramente hay un problema ahí importante. Dicen que su mayoría de las mujeres o están en casa con la familia o trabajan en alguna fábrica. De hecho, en la ciudad que comentábamos antes, que es donde se da todo el sistema de reciclaje, la mayoría del personal que trabajaba reciclando eran mujeres. Bueno, todos sabemos que ese tipo de trabajo es medio insalubre, entonces remarca ahí de que hay una brecha social importante, pero me resulta rarísimo. Me resulta rarísimo que la política no es así. Me resulta muy extraño. Pero bueno, bienvenida sea. También tiene que ver con que, claro, nosotros nos invitó un gobierno que es del primer ministro, que es una persona muy, desde nuestro punto de vista, es curioso, porque allá la política no tiene izquierda y derecha, no va por ahí, sobre todo en el tema económico, y es una persona que, según a quien le preguntes, desde Occidente, digamos, lo catalogan o como una persona autoritaria y nacionalista de derechas, ¿no? O como un populista muy de izquierdas. No es como una mezcla medio extraña, ¿no? O sea, cuando estuvieron indagando quién era el anfitrión, entonces se encontraron con ese panorama tan diverso. Ahí va, como que iba como por los dos lados, un nacionalismo extremo, un fuerte, se notaba que había un gran conflicto muy sentido con China y con Gran Bretaña también. Pero a la vez también un fuerte populismo, creo, de izquierda, que se veía también en todas partes, ¿no? Y lo que nos llamó muchísimo la atención también es que, claro, nosotros asociamos la India con Gandhi y con la madre de Teresa de Calcuta. Nunca los mencionaron, pero nadie, en ninguna charla, en ninguna parte. Jamás los mencionaron ninguno de los dos. Y nos fuimos enterando que este gobernante, que es tan popular, el primer ministro que fue reelegido, él está intentando, y su gobierno lo dejaba muy claro, como ser entendido como el nuevo refundador de la India. Y su partido y su no sé, su comunidad, digamos, está fuertemente peleado con la figura de Gandhi y con los descendientes de Gandhi, ¿no? Entonces, nunca nos lo mencionaron, ¿no? Y claro, fue algo que nos chocó bastante. Y de hecho, yo pregunté alguna vez y me evitaban la pregunta. Mira. Sí. Y a la vez una persona tan popular, ¿no? Porque realmente se notaba que era muy querido este primer ministro, ¿no? Y realmente está logrando ya desde hace un buen tiempo que India se desarrolle económicamente de manera muy clara, ¿no? Veía algunas crónicas que señalan, bueno, a partir de justamente de lo que fue el acto ya por los 75 años de la independencia del Reino Unido. El primer ministro Narendra Modi dijo que la corrupción y el nepotismo son de los principales desafíos que enfrenta el país. ¿Se encontraron con este tipo de cosas también? ¿Estuvieron presentes en la charla? No. La verdad es que no. Es decir, si hubo sin duda, bueno, en el último día, esta especie de ministro, que no es un ministro, pero tiene rol de ministro, que estaba a cargo del Consejo de Relaciones Culturales de la India, que fue el que nos invitó, hizo una mesa redonda donde los 25, digamos, invitados, teníamos que decirle, bueno, qué nos había parecido cada uno y qué podría mejorar para la siguiente tanda, ¿no? Y gran parte de los comentarios fueron por el hecho de, bueno, estaría bueno entrevistarnos con alguien de la oposición, estaría bueno que las charlas fueran quizá un poco más objetivas, ¿no? Y le decíamos, ¿no? Nosotros, todos los que estamos acá, somos de países en desarrollo, no es una vergüenza ni algo raro para nosotros hablar de pobreza, de desafíos enormes que ustedes también tienen, ¿no? Entonces, eso faltó, nunca nos hablaron ni de corrupción, muy poco de pobreza, muy poco de desigualdad de género, de inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso faltó.
Sí. ¿Les quedó algún apunte? ¿No? No. Ya el viaje resumido en 45 minutos. No, pero la experiencia cultural creo que quedó, increíble, sí, ¿no? Creo que quedó un temita que es importante, que a mí me pesó bastante, que fue la comida. El cambio cultural con la comida estuvo salado. Todo muy picante, muchas especias. Es más, tuvimos un almuerzo con la ministra de Relaciones Exteriores y cuando fuimos a abrir la carta era la comida que había, o sea, no tenías mucho para elegir. Y cada cosa que me traían, todo era más picante y más picante y más picante. Y yo veía al otro uruguayo que estaba enfrente mío que trataba de respirar y tomaba agua. Y claro, yo llegaba un momento que no podías más del hambre. Estábamos, imagínate, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche con charlas, con visitas a lugares, con almuerzos oficiales. Y claro, lo que más querés hacer es comer. Y allá carne no se come tampoco, entonces Claro. Eso estuvo complicadito. Yo creo que eso además se juntaba con el hecho de que hacía mucho calor, Ajá. ¿no? No. Personas por todos lados, una cultura diferente, todo el tiempo hablar en inglés, etcétera. Entonces, la verdad que llegábamos destruidos al hotel todas las noches, no destruidos, ¿no? O sea, como que no sé si fue un viaje, por decirlo así, placentero. Fue como una experiencia única, espectacular. Pero claro, uno lo que más quería al final era llegar al hotel con el aire acondicionado y echarse a dormir, ¿no? Tan cansador que fue todo, ¿no? Sí, si alguna vez nos quejamos acá del calor, No no sabemos. lo conocemos. Sí, No, sí, yo sí. no conocía el calor hasta que llegué ahí. Y lo que creo que también estaría bueno para terminar, ¿no? Es decir, que las relaciones que tiene Uruguay con la India son importantes seguramente, pero son escasas realmente. Bueno, ¿no? de hecho, ustedes el contacto fue con la embajada de Buenos Aires, en Buenos Aires, Sí. de la India. No tenemos acá embajada. No tenemos. Y la embajada que tenemos allá, el embajador y el cónsul nos invitaron a cenar un día. Se portaron bárbaro con nosotros realmente. Pero claro, es una embajada muy pequeña que tenemos en la India, ¿no? Y de vuelta, estamos hablando de un país que va a ser la tercera economía del mundo muy pronto, ¿no? Entonces, más allá de que no compran carne, ¿no? Más allá de eso, hay una infinidad de cosas que podríamos hacer con la India y es un país que Bueno, yo creo tenemos que indios viviendo hay que acá, mirar, ¿no? Desde hace años. Sí, Sí. pero uruguayos viviendo allá, nosotros les preguntamos 2. 2 registrados en el consulado, no debe haber ¿Nada más. Pero tenemos 2 personas registrados. registradas, ¿no? Yo creo que es un país donde nuestro gobierno tiene que empezar a enfocarse porque hay mucho para ganar y se van a seguir yendo para arriba, es la realidad, ¿no? Diego Sanjurjo, Matilde Antía, gracias, gracias a los dos, gracias por compartir esta rica experiencia que tuvieron y por esas lo que nos pudieron transmitir, por esas inquietudes que quedaron planteadas. Ponemos el ojo ahí, entonces, en seguir aprendiendo más y acercándonos más a la India. Muchas gracias. Gracias a vos.